Buenas tardes, amados hermanos. Buenas tardes. Pues para los que no me conocen, mi nombre es Charles Tuesta. Y quiero decirles que este es un día especial para mí también, porque hace 68 años, más o menos al mediodía de un día domingo, el Señor me dio la vida a través de mi mamá. Nací en la ciudad de Rioja y yo nunca fui ordenado pastor. Y a veces me siento incómodo cuando algunos hermanos me dicen pastor y otros hermanos se sienten incómodos cuando saben que no estoy a cargo de ninguna congregación. Y siempre es bueno aclarar en ese sentido, ¿no? Humildemente yo le doy gracias a Dios porque el Señor me llamó en forma especial y eso es innegable. Y parte de mi testimonio es que hoy día, cuando estábamos saliendo de la casa, mi nieta, la penúltima, me dice, Charles, me dice, cada vez que salimos a la iglesia tú sales bien vestido de terno y eres el que más habla en la iglesia. Bueno, gracias al Señor por eso y gracias también cuando de la abundancia del corazón habla la boca y puedo decir la palabra de Dios. Hermanos, así como hace 68 años el Señor me dio la vida, fue en el año 1961 al recibir la primera comunión en la Iglesia Católica, al cumplir 7 años de edad, el Señor me llamó en una forma muy especial, no con la voz audible, para poder decir, Dios me dijo, Dios me habló, sino que durante la homilía de esa primera comunión, el sacerdote predicó acerca de Samuel, cómo desde que fue pequeñito, su madre lo dedicó al Señor y él creció delante del altar del Señor a tal punto de que él dormía al pie del altar. Y eso a mí me impactó de tal manera en la mente de un niño de 7 años. Pues a veces no se da la importancia a lo que un niño piensa, ¿no? Pero para mí fue de que yo estaba destinado, estaba llamado a estar siempre delante del altar del Señor. Y ese fue mi anhelo y ese fue mi deseo. Y ese día al regresar a mi casa, al que yo consideraba mi papá, al hermano de mi mamá, yo le dije, papá Hildebrando, yo quiero ser sacerdote, yo quiero servir al Señor, yo quiero cada día estar delante de Dios, alabándole y sirviéndole. Mi tío ese día lloró y me dijo, hijo, si sientes ese llamado, nosotros no vamos a ser quienes te vamos a estorbar. Y si esa es la voluntad de Dios, para nosotros va a ser un privilegio tener un sacerdote en la familia. Tuvieron que transcurrir muchos años hasta que una noche, el 13 de octubre de 1974, a las 7:45 de la noche, mientras el predicador presentaba el mensaje acerca de aquellos ladrones crucificados junto a Jesús, uno le decía, líbrate y líbranos a nosotros también. El otro, muy avergonzado, le dice, tú y yo hemos hecho cosas por las que necesitamos estar aquí, pero este justo, ¿qué ha hecho? Y dirigiéndose al Señor le dijo, Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús le contestó, de cierto te digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y la esencia del mensaje del predicador era esta. Aquellas personas junto a Jesús estaban clavados de pies y manos. Estaban crucificados en la peor de las muertes, la muerte por crucifixión.
Y no como en los cuadros lo pintan de que solamente Jesús tenía clavos y los otros estaban amarrados con sogas, no. Crucificado era crucificado en todas las de la ley, completamente desnudos, vergonzosamente humillados y colgados de la cruz. Y dice, este hombre lo único que tenía libre era su boca, y con esa boca le habló al Salvador, y el Salvador le concedió la salvación, porque le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Había transcurrido la semana de la juventud, era un tiempo especial para la Iglesia Bautista Emanuel. Yo, por un compromiso que sería largo de contar, estaba en la última fila de las bancas, y cada vez que el predicador decía algo, yo me metía un poquito más para que las cosas pasaran por encima, porque decía, ¿quién le ha contado a todo lo que yo soy? Porque desde los 7 años hasta los 20 había transcurrido tiempo y muchas cosas, ¿no? Pero entre mí decía, ¿de qué libertad nos está hablando? Estamos viviendo un tiempo en que nos gobiernan militares. Cada vez que hay que presentar un informe en la universidad, primero hay que escribirlo para presentarlo al militar de la zona, para que si no tiene ningún problema lo podamos exponer en clase. Estamos amordazados y sin embargo nos hablan de libertad. Este predicador necesita que se le diga algunas verdades. Yo, agresivo como era, me puse de pie y comencé a caminar. Y mientras iba caminando, a medida que iba avanzando, comencé a sentir un peso terrible de mi humillación. Y cuando llegué al frente, lo único que atiné fue a tocar mis rodillas llorando. Y el predicador se bajó, puso sus manos sobre mí y dijo, bienvenido de regreso a casa. Cuando me dijo sí, yo dije, pero si yo nunca he estado en esta iglesia. Pero él me hablaba porque un día el Señor me había llamado. Alguien dijo, pero ¿cómo te va a llamar el Señor en una iglesia católica y tú ahora estabas en una iglesia bautista? Le digo, ¿qué tiene de raro? Abraham fue llamado en Ur de los Caldeos, Moisés frente a las zarzas ardiendo, y así cada quien ha tenido un tiempo de llamada en un lugar que solamente Dios ha escogido. Y si yo siento el llamado de Dios, lo reconozco. Y el Señor me confirmó en eso, porque el segundo domingo de diciembre de ese mismo año, 1974, salimos a un aire libre, y cantando, cuando Cristo vino, mi corazón, mi vida entera cambió. Termina el corito y el hermano que estaba dirigiendo el aire libre dice, aquí el hermano Charles tiene algunas cosas para decirles a ustedes. La gente se había reunido escuchando el alboroto que se armaba. Y entonces me cogió en frío, en caída libre, sin paracaídas. Y yo dije, ¿y ahora qué digo? Y justo el domingo anterior, en la escuela dominical, gracias Señor que había escuela dominical, se había tratado de un versículo en Marcos capítulo 1. El tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio del Señor. Les dije eso, ustedes me han escuchado, soy gritón y a veces cuando estoy llamando por teléfono, dicen, no todo el vecindario quiere saber lo que estás hablando, ¿no? Pero ese día, ya saben ustedes, en una plaza de armas, sin los micrófonos y todo eso que hoy tenemos, había que hablar a viva voz. Y entonces comencé como una proclamación con ese versículo, y luego el Señor me fue dando palabra, versículo tras versículo, palabra tras palabra, y finalmente, cuando invité, si alguien quería recibir a Jesús como su Salvador, 4 personas tomaron su decisión. 4 personas tomaron su decisión. Era como una especie de primicia, porque era la primera vez
que sorpresivamente yo estaba predicando sin preparación previa, y eso no debe ser así, no se lo recomiendo a nadie, y sin ningún tipo de estrategia, ni siquiera conociendo las 4 leyes espirituales, planteo la invitación y 4 personas reciben a Jesucristo en su corazón. En abril del año siguiente comencé a aprender a cantar los himnos de la iglesia, y la misionera nos enseña canciones y me dice: tú tienes buena voz para que cantes un especial. Y canto Cuán grande es Él. Mi primer himno en la iglesia cantado solo. Cuando el año 2009 fui, después de 17 años, a Perú, y estando en Chiclayo fui a visitar la iglesia bautista Emanuel. Y una hermanita así como la hermana Elsa me viene y: papi, te conozco, viene, me abraza. ¿Ah? Eres tú, hermano, eres tú. Seguramente que soy yo, mi hermanita, un poco más viejo, pero soy yo. Vamos por ahí. Gloria a Dios, somos promoción. Y entonces me dice: hermano, me dice, yo soy la hermana Berta Pulachi. Tal vez usted no se acuerde, hermano, pero el segundo domingo de diciembre del año 1974 yo recibí a Jesucristo en mi corazón en la plazuela Elías Aviva. Y el día de mi bautismo usted cantó, el segundo domingo de abril usted cantó el himno Cuán grande es Él, que a lo largo de todo el tiempo ha vencido a ser mi himno favorito. Hermanos, una cosa es que yo les cuente y otra cosa es que cada quien de ustedes diga: bueno, hay casualidades así. Pero bendito sea el Señor, Él de alguna manera estaba confirmando su llamado, y a donde he ido siempre, de alguna manera el Señor me hizo terminar en el púlpito predicando mensaje de la palabra. Y a lo largo del tiempo me he ido preparando. Luego ya fui ordenado diácono de la iglesia, y como diácono de la iglesia, presidente de los jóvenes, fui también ordenado como miembro de la junta pastoral de la iglesia. Ese fue el único momento en que me impusieron las manos para darnos la responsabilidad de ser miembros de una junta pastoral. A partir de todo el tiempo ese, para mí es válido cuando el Señor te da un mensaje, te da una responsabilidad a través de la imposición de manos del presbítero, y no necesitas ir proclamando lo que tienes ni lo que eres, sino que el Señor te va honrando a donde vayas. Como digo, me siento incómodo cuando me llaman pastor, pero el Señor nos dio la oportunidad de abrir una iglesia en Giratska, y a partir de ahí todos los hermanos me decían: el pastor, el pastor, el pastor. Y entonces llega un momento en que ya tú mismo te la crees, como dicen, ¿no? Ajá. Pero no, hermanos. Lo que sí, soy un misionero. Eso no me lo quita nadie. Soy un misionero a donde voy. Predico la palabra, enseño la palabra, converso la palabra. Y en esta tarde, amados hermanos, no es el momento menos especial, es el momento preciso para decirles que 68 minutos de este tiempo que voy a predicar no alcanzarían para mencionar los 68 años a lo largo de los cuales el Señor me ha ido bendiciendo de tal manera que, a pesar de que han habido tiempos muy difíciles, muy amargos, muy dolorosos, pero constituyen una escuela a través de la cual el Señor me fue formando, para que cuando me encuentro delante de una persona, de alguna manera, las circunstancias por las que atraviesa esa persona se identifiquen con algún momento de mi vida, y en donde yo puedo sacar de la luz de la palabra un consejo oportuno que puede ser como un bálsamo que refresque ese corazón afligido. Y entonces yo quiero leer en esta tarde, y luego podemos orar,
en el Salmo 103. Desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Dice así la palabra del Señor. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Oremos, amados hermanos. Bendito Dios, Señor nuestro. En esta tarde, amado Señor, presento delante de ti mi vida como una ofrenda en agradecimiento por estos 68 años de vida, Señor, que tú me estás dando. Si el día de mañana tengo que partir, Señor, me siento feliz de haber vivido la bendición de haber caminado en tu presencia, Padre. Cuanto tiempo tú me des, amado Señor, está delante de ti para ser siervo tuyo. Inútil, que solamente hace lo que debía hacer, pero gozoso, Señor, sabiendo que tú pusiste en mi corazón el lema precioso que ha guiado mi vida de amar, servir y siempre sonreír. Que sea esto, Señor, un motivo de agradecimiento para ti, Señor, porque me has permitido tener ese gozo de servirte y servir a los demás, Señor, en tu nombre. Gracias, Padre querido. Ahora, amado Señor, guíanos en esta tarde para poder predicar tu palabra preciosa, Señor, sembrando entendimiento, sabiduría por tu palabra misma, en el nombre glorioso de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, amados hermanos. Cuando predico, tengo la necesidad de establecer tareas a los que están escuchando, porque siento que 30 minutos de predicación es como si fuera un postre frente a todo un banquete que el Señor tiene de su palabra. Y entonces, si ustedes tienen un lapicero y una hojita en blanco a la mano, o si tienen cómo ir señalando en su Biblia, yo quisiera que los versículos que vamos viendo, ustedes los tengan en cuenta, no solo para leer y aprender de memoria el versículo, sino para leer el contexto de ese verso y entonces encontrar en ustedes mismos el entendimiento de la palabra. La palabra de Dios contiene, por un lado, un aspecto histórico. Cada porción de la palabra de Dios, cada libro, tiene una posición en la Biblia y ha sido escrita en un momento específico de la historia por una persona específica. El Espíritu Santo ha inspirado esta palabra a los santos hombres de Dios, indicándoles en el momento preciso, en el momento previo, para que ellos escriban estas cosas. Entonces, lo que alguien dijo, hay que tener en cuenta el espacio, el tiempo y la historia en que fue escrito. Y muchas veces una porción de la palabra no nos dice nada cuando leemos solamente considerando como un informe escrito. Sin embargo, otras veces le encontramos motivo, le encontramos motivación a nuestras vidas. Primero, entonces, un aspecto histórico. Segundo, un aspecto doctrinal. La palabra de Dios, la Biblia, está llena de enseñanzas, de principios universales que no cambian, no varían en el idioma que tú lo traduzcas, en la versión en que tú lo escribas,
El principio es ese, 2 más 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8, etc. Pero no varía. Ese es el principio doctrinal. Enseñanza histórica, principio doctrinal y el principio inspiracional. ¿Cómo esa palabra que estás leyendo te impacta a ti como lector? Es ahí donde el predicador encuentra la forma en que esta palabra impactó sobre su vida y la cuenta como un testimonio a los demás. Es conocido cuando alguien se prepara solamente leyendo la palabra y la transmite, y de aquí y de allá saca alguna ilustración para enriquecer lo que está diciendo. Y otra es cuando leer la palabra, esta palabra la impactó de tal manera que dice, esta naranja no solamente se ve redondita, sino que tiene un sabor dulce. Yo lo probé y te recomiendo que tú también lo pruebes. Y ese es el aspecto inspiracional. Entonces me acuerdo un camanejo, un agricultor camanejo en el Valle de Siguas, en Arequipa, que me dijo, mira, todas mis vacas comen del mismo pasto, pero cada vaca tiene que producir su propia leche. Todos los estudiantes de la palabra de Dios reciben de la misma enseñanza, pero cada uno saca su propia lección. Ojo, no estoy diciendo con esto que cada quien interpreta la Biblia a su manera, no, eso no, porque ninguna porción de la Escritura es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo, y tenemos que entender la palabra a la luz de la guía, de la dirección del Espíritu Santo. Eso tiene que estar bien claro. Pero tu vida y mi vida son diferentes, vivimos en circunstancias diferentes, y la palabra nos impacta de diferente manera. Un ejemplo de lo que sucede en una de las porciones tal vez más áridas, en el capítulo 23 de Génesis, yo encuentro a Abraham, que se le muere Sara, su esposa, y no tiene dónde enterrarla. Y él es extranjero porque, habiendo salido de Ur de los Caldeos, era extranjero en la tierra prometida. Y entonces se acerca a los vecinos del lugar y les dice, no tengo dónde enterrar mi muerta. Desígnenme un lugar y yo voy a pagar su precio que corresponde para poder enterrar a mi muerta. Y la gente del lugar le dice, Señor, para nosotros tú eres un príncipe de Dios en medio de nosotros. Escoge el lugar que tú quieras y entierra ahí a tu muerta, porque para nosotros tú eres un príncipe de Dios. Desde los 20 años de edad, 1974, vengo leyendo la palabra de Dios, la Biblia de principio a fin. ¿Cuántas veces? Si lo tomamos de un plan anual de la lectura de la Biblia, con fidelidad o sin fidelidad, pero a lo largo de 48 años, forzoso uno ha tenido que leer por lo menos 7 veces toda la Biblia. ¿Y cuántas veces al empezar a leer la Biblia de nuevo he llegado al capítulo 23 de Génesis? Y nunca me impactó tanto como cuando, estando en Japón, en el hospital, internado a causa de un accidente, no tenía a nadie alrededor, mi familia lejos. La única persona que me entendía era el médico que me atendía, que más o menos hablaba inglés, y una enfermera que se había criado 2 años en Estados Unidos y era como una intérprete para mí. Cuando leo esa porción de la palabra, estando tan deprimido, porque ni siquiera recibía una sola visita, un aviador de la Fuerza Aérea de la base en Ogawa
me había traído una Biblia bilingüe de los Gedeones, y en esa Biblia recomencé a leer en inglés la Biblia, y llego al capítulo 23 de Génesis y leo esta porción. Cuando lo leo, siento en mi corazón una especie de alivio, una especie de esperanza, porque digo, Señor, Abraham era extranjero en esa tierra y no tenía dónde enterrar a su muerta. Mírame, Señor, el tiempo que yo estoy acostado en esta cama y no tengo dónde caerme muerto. Y a él, los vecinos del lugar le dijeron, entierra donde quieras a tu muerta, porque tú eres un príncipe de Dios entre nosotros. Si en algo tú aprecias mi vida, Señor, levántame de esta cama y que un día los japoneses puedan decir de mí, tú eres un príncipe de Dios entre nosotros. Y para mí fue un renacer. Hacían apenas 3 meses que yo había venido de Perú. Mi esposa estaba por viajar porque yo ya no tenía visa acá en Japón. Estaba en una situación completamente crítica, desesperado. Había venido con la ilusión de formar un capital y regresar para con mi familia hacer un futuro en Perú. Y sin embargo ahora estaba postrado en esa cama y cada día mi deuda crecía a tal punto de que cuando salí del hospital tenía 2.700.000 yenes de deuda porque no tenía seguro. Y en esa situación, deprimido completamente, esta porción de la palabra, solamente teniendo en cuenta el momento que estaba atravesando Abraham, solamente un aspecto histórico que es árido para cualquiera, para mí fue válido en ese momento, en medio de esa circunstancia, porque, amados hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de 2 filos, y te habla en las circunstancias en que estás. No necesariamente el día de hoy, pero cuántas veces lo has leído y a veces ya ni lo tienes a la mano, pero cuando te viene una circunstancia extraña, viene a ti la palabra de Dios y te levanta, te anima. Entonces, esa es la validez de cada uno de los aspectos del contenido de la palabra del Señor. Entonces, bajo ese contenido, bajo esa luz, yo quisiera que miremos la palabra de Dios en esta tarde. En 2 Corintios 5:17, Pablo escribe que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para matar, para robar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Nueva criatura eres y llamado a vivir una vida abundante. Si has recibido a Jesucristo en tu corazón, esto debe ser realidad en tu vida. La pregunta de compromiso en esta noche es, ¿a qué punto te sientes una nueva criatura? ¿A qué punto sientes que tu vida es vida en abundancia? En el Evangelio según San Mateo, el Señor Jesucristo dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia,
y lo demás vendrá por añadidura. ¿Cuántos de nosotros vivimos buscando las añadiduras? Pero estamos dejando de lado buscar el reino de Dios y su justicia. Una vez estábamos a orillas del río Paraná, en Encarnación, en Paraguay, y nos tocó que la esposa del hermano Pablo había sido invitada a un campamento de mujeres. Y yo también estuve ahí, no porque sea mujer, ¿verdad? No, sino que estaba ahí y escuché el testimonio de esta mujer. Dice, hermanos, dice, desde que tengo uso de razón yo soy creyente. Y mi Biblia siempre ha estado subrayado y especialmente con amarillo en aquellos lugares en donde existe una promesa de parte de Dios. Y mi himno favorito siempre ha sido: todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Ese ha sido siempre mi himno favorito. Pero un día entro en razón y comienzo a llorar, y el hermano Pablo entra y me dice: hija, ¿qué pasó? ¿Por qué estás llorando? Y ella le dice, Pablo le dice, mira, todo el tiempo he estado subrayando las promesas del Señor, y hoy día al mirar el contexto encuentro que cada promesa que tiene el Señor, ya sea antes o después, tiene una condición que cumplir para yo ser merecedor del cumplimiento de esa promesa. Y entonces ahí comienza lo difícil de la palabra. Es bonito subrayar los versículos y con amarillo resaltante los versículos que te dan la promesa. Pero las condiciones, cuando en Deuteronomio dice: yo pongo delante de ti la bendición y la maldición. Recibe la bendición, pero tienes que ser fiel en esto, en esto, en esto, en esto. Si no fueres fiel en todo eso, todo lo que ha sido destinado para tus enemigos vendrá sobre ti. Entonces, ¿cuál es el compromiso ahí para recibir la bendición? Es la fidelidad, la obediencia delante de Dios. Hace 2 domingos atrás escuchamos en la predicación de nuestro pastor acerca de que cada uno de nosotros, así como durante el Éxodo los hebreos fueron sacados de la esclavitud en Egipto para enfrentar el desierto, cada uno de nosotros hemos sido sacados de la esclavitud de nuestra vida pasada para enfrentar nuestro propio desierto. Y entonces, acordándome de eso, me pongo a pensar y digo, hay cosas que el Señor nos habla a través de su palabra y me permite recordar que yo viví 15 años en la selva de Perú, ahí en la tierra donde nací, con una burbujita que está guardada en un rinconcito de mi mente, los 15 años más hermosos de mi niñez y mi adolescencia. Entonces ya cuando estoy en Chiclayo voy a empezar a estudiar en la universidad 2 años después, y entonces tengo que pasar examen médico, me hacen análisis, y durante los análisis, ya el resultado de los análisis, el médico que está mirando los resultados me dice: oye, me dice, tú eres de la selva, ¿no? Yo le digo, sí, le digo, ¿qué? Me habrás descubierto porque soy, por la manera en que hablo, le digo. No, me dice, yo sé que eres de la selva por el zoológico que tienes entre las tripas, me dice. Sucede que yo había salido hacía 2 años de la selva y ya estaba 2 años en Chiclayo, pero la herencia de la selva no había salido de mí. Yo ya estaba en la costa, pero
el zoológico de la selva todavía estaba en mis intestinos. Entonces él empezó un proceso para ir eliminando todos los bichos, hasta que ya en el último de los análisis ya está limpio. Ahora sí ya puedes hablar bien. El asunto es este, de que cuando nosotros miramos a los egipcios, a los hebreos que vivieron en Egipto, en la tierra de Gosén, la tierra de Gosén es uno de los lugares más preciosos. Es en el delta del Nilo, donde todo el recorrido del Nilo va a desembocar en el mar Mediterráneo, y toda la riqueza que va lavando a lo largo de su recorrido el Nilo se va asentando ahí en el limo de la tierra. Y entonces, aparte de que es el granero de esa zona, es también el lugar donde hay de árboles frutales de todo tipo. Y entonces, en ese lugar, en esa tierra de Gosén, vivían los hebreos. De ahí los sacaban para llevarlos a pisar barro, a mezclarlo con paja y hacer los adobes que luego servirían para las construcciones. Cuando victoriosamente Moisés los saca de la tierra de esclavitud, ellos van a parar al desierto. Y en el desierto una de las primeras dificultades que encuentran es que se les termina el agua que habían traído como reserva desde Egipto. Y comienza el primer enfrentamiento de descontento entre Moisés, entre el pueblo y Moisés. Le dicen a Moisés: tenemos sed y nos has traído a un lugar en donde no hay agua. Y caminando así, llegan a un manantial. Y cuando prueban las aguas de ese manantial, las aguas eran amargas. Y el lugar lo conocen como Mara. De ahí proviene la palabra María, que significa amargura. Pero esas aguas eran amargas por su alto contenido de magnesio. Si alguno de ustedes ha visitado Bolivia y ha estado en las salinas de Oruro, en plena altura, parece que fueran rocas que estuvieran dentro del mar, y todo carcomidas por las salinas. Y es que ahí desemboca el río Desaguadero, y de ahí el lago Popó ya no tiene salida, y es como si fuera el mar muerto en Asia Menor. Y entonces todos los lavaderos van a dar hacia allá, y entonces esas aguas son completamente saladas. El desierto en esa zona donde ellos encuentran este manantial de aguas amargas estaba lleno de silicato de magnesio. Para los que son contemporáneos conmigo, cuando teníamos pesadez en el estómago, la abuelita, aunque a regañadientes, nos daba de tomar leche de magnesio. Y la leche de magnesia era purgante, para que soltemos todo lo que se ha ido acumulando y que nos causaba pesadez en el estómago. Y entonces yo me acuerdo y digo: Señor, cuando yo vine de la selva, todavía tenía la selva en la barriga. Cuando los hebreos salieron de Egipto, todos los parásitos de esa tierra de promisión en Gosén, cuánto parásito no tendría, y el Señor lo que quería primero era purgarles ahí en el desierto, y proveyó agua amarga para que ellos tomen. ¿Se imaginan ustedes en pleno desierto buscando un arbolito detrás del cual poder liberarse?
Pero a lo largo de los 5 libros del Pentateuco, especialmente del Éxodo en adelante, vamos a encontrar a los hebreos reclamándole a Moisés: mira que en Egipto teníamos buena fruta, en Egipto teníamos carne para comer. Acá todos los días maná, maná y más nada. Necesitamos un cambio, necesitamos carne. Y el lío con Moisés, el Señor manda codornices para que ellos puedan comer hasta saciarse y algunos hasta intoxicarse comiendo carne de aves y codornices. Pero lo cierto es esto: ellos habían salido de la esclavitud en Egipto y habían salido a su libertad en el desierto. Pero todavía tenían en su mente y en su corazón, a pesar de la esclavitud, tenían Egipto en sus recuerdos. Habían salido a la libertad, pero Egipto permanecía en ellos. Cuando leímos con el pastor en el capítulo 4 de Efesios, cuando dice que nos despojemos de la vieja vestidura para luego revestirnos de la vestidura conforme a la imagen de Cristo. Nosotros hemos llegado con nuestros recuerdos, nuestros defectos y todo. Y Pablo nos da ahí la forma en que de una y otra manera tenemos que ir. El que hurtaba ya no hurte más bien que trabaje para que tenga que compartir con los demás. El que mentía, que no diga más mentiras, que hable verdad. Y así progresivamente ir reemplazando todo lo de malo que hemos traído. Pero hay un nexo que ahí en Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Versículo 23 dice: y renovamos en el espíritu de vuestra mente. Y en el 24 dice: y vestidos del hombre nuevo, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hay una diferencia entre saber y hacer. Yo sé hacer muchas cosas, pero hago muy pocas cosas. Entonces, entre saber y hacer hay un tiempo de crisis. Hay un tiempo de decisión. Y tal vez un poco rústica la ilustración, pero un muchacho recién salido de la policía va en su primera ronda y sucede un atraco ahí cerca y la señora que grita: me robaron mi cartera, y él sale corriendo al primer teléfono público que hay y llama al 911: por favor, hay un atraco aquí cerca, envíen a la policía. ¿Quién llama? El cabo fulano de tal. ¿Y usted no es policía? Ah, ¿verdad, señor? Y entonces en ese momento recién va a actuar como policía. Ya está graduado como policía. Ya se le reconoce que es policía. Pero no ha sabido todavía actuar como policía. Entonces en su mente todavía no ha sucedido ese cambio, esa transformación de mentalidad. Ya no es el estudiante de las escuelas. Ahora es el policía que tiene que establecer el orden. Igual sucede en nuestras vidas. Mientras no cambiemos nuestra manera de pensar, podemos dejar toda nuestra vida vieja pasada.
pero no vamos a sentir efecto de lo que sucede en nuestra vida nueva. Y entonces es ahí donde el que está en Cristo, nueva criatura es, no se hace realidad en nuestras vidas. Que el Señor dijo que tengamos vida en abundancia y vivimos vidas difíciles, vidas fracasadas por algunos aspectos de nuestra vida que aún no hemos podido superar. En Gálatas, en 5, Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Fíjense algo muy importante. Los viejos creyentes, muchas veces a predicadores calificados, les hemos escuchado decir los frutos del Espíritu, como si fuera manzana, pera, mango, ciruela, todo nacido de una misma rama. Pero aquí dice el fruto del Espíritu. Un solo fruto. Y piensen en lo más conocido, una naranja. Esa naranja está compuesta por una cáscara que tiene hasta bulbitas loblitos de aceite, que ahora nos sirve como aceite de cítricos. Tiene la cáscara, tiene donde está el jugo, carpio y pericarpio y no sé cuánto. Adentro está la semilla que va a dar origen a la nueva planta. Entonces, ese fruto en su conjunto tiene varios elementos. Así, cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, conforme a lo que dice en Efesios 2, nosotros recibimos el sello de la promesa, que es el Espíritu Santo. Y en otra porción dice el Señor en su palabra que el Espíritu Santo, el Señor no lo da de a poquito, sino completo y sin medida. Completo. Entonces, todos los que hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón, ya tenemos el paquete completo. Y entonces se supone que ya deberíamos tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y es posible que lo tenemos y lo vamos desarrollando, lo vamos identificando. Y si en Efesios 2 dice que hemos recibido el sello de la promesa, en 2 de Pedro capítulo 1, a partir del versículo 3, dice lo siguiente: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ojo, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Participantes de la naturaleza divina. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es la naturaleza divina en la tercera persona de la Trinidad. Y Pedro nos dice que ahora, habiendo desechado todo y habiendo recibido a Jesucristo en nuestro corazón, nos ha dado el Señor el privilegio de ser participantes de la naturaleza divina. Nos está dando el fundamento por el cual nosotros debemos hacer lo que sigue. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también
poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Pablo, donde leímos acerca del fruto del Espíritu, nos presenta el paquete. Pedro, a través de esta porción de la palabra, nos enseña el proceso. Y nos dice que poniendo toda diligencia por esto mismo. ¿Por qué? Por esto mismo, por los 2 versículos anteriores, en donde nos dice que somos participantes de la naturaleza divina. Y todas estas características no tienen que ver con nuestro comportamiento, sino con el carácter de nuestra voluntad. La fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el amor no vienen a ser sino características de nuestra voluntad. Es con esta voluntad con la que vamos a desechar lo que no le agrada a Dios y vamos a reemplazarlo por acciones que sí le agradan a Dios. Entonces, tal vez de alguna manera, este corto versículo en donde nos dice que despojándonos de la vieja vestidura, transformemos el espíritu de nuestra mente para luego vestirnos con la nueva vestidura. Tal vez esta porción en donde dice transformando el espíritu de vuestra mente, cambiando nuestra manera de pensar, sea sustentado por esta porción de la palabra. El paquete completo que nos presenta Pablo y la forma desarrollada en que nos presenta Pedro. Porque nos dice, porque si estas cosas, a partir del versículo 8 en adelante, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué dijo Jesús? Ancho es el camino y amplia la puerta que conduce a la perdición, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida eterna. ¿Hay contradicción? No hay contradicción. Pedro nos dice que este alambre por el cual camina el equilibrista hacia su vida eterna es amplio y generoso para abrirse las puertas de nuestra salvación, para que habiendo salido de la esclavitud de nuestro Egipto, habiendo cruzado este desierto de nuestra preparación, podamos entrar en el reposo de nuestro Señor, en la gloria eterna que está preparada para aquellos que con valentía de corazón, con sinceridad en nuestro entendimiento, ponemos todo lo que está en nuestra voluntad para preservar nuestra salvación, que es tan valiosa, que le gustó tanto a nuestro Señor Jesucristo, que dio su propia sangre para lavarnos de nuestros pecados, para pagar el precio de nuestra salvación, para pagar el rescate de nuestro empeño.
Entonces, amados hermanos, eso es en esta tarde lo que quiero decirles. Que todas las promesas se convierten en realidad cuando comenzamos a cambiar nuestra manera de mirar el Evangelio. Cuando no lloramos de frustración al ver que toda promesa del Señor está ligada a un compromiso, sino que ese compromiso se hace fácil porque ya en nuestra mente y en nuestro corazón ya hemos cambiado nuestra manera de pensar. Conversando con mi hermano Juan Carlos, él se admira de que nuestros nietos agarran muy fácilmente el celular, la computadora y entran a ver lo que ellos quieren. Y con qué facilidad usan todas las aplicaciones que ellos tienen. Y Juan Carlos dice, estos realmente son hijos de la tecnología. Y en ese momento yo me pongo a pensar, y la palabra del Señor me dice, a lo suyo vino, los suyos no le recibieron, mas aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No hijos de la tecnología, como nuestros hijos que usan la tecnología actual, sino hijos de Dios, que usamos las bendiciones del Señor como parte de nuestra herencia, de nuestro comportamiento, porque hemos entendido lo que significa ser hijos de Dios. Mientras no entendemos, mientras no asumimos nuestra condición de hijos de Dios, vamos a quitarnos la vieja vestidura, vamos a tratar de usar la nueva vestidura, y como la computadora vieja, vamos a incrementar los programas nuevos, pero siempre los vamos a contaminar con los virus de los programas viejos que tenemos en la computadora. Y entonces se hace necesario que hagamos un recovery completo de nuestro sistema, que entendamos que solamente en Jesucristo podemos ser llamados hijos de Dios, y como hijos de Dios tenemos que actuar en consecuencia. Y entonces es ahí donde entra a tallar Romanos 8:1, cuando dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es, a los que ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y continúa todo el capítulo 8, que los voy a dejar como tarea. Ustedes dijeron que olvidé la tarea, pero ahí está, el capítulo 8 de Romanos. Completito Romanos nos habla del Espíritu y la persona, el Espíritu y la persona. Cómo cuando no sabemos orar, el Espíritu nos ayuda orando con gemidos indecibles, porque Él entiende nuestra necesidad y entiende el lenguaje de Dios y la voluntad de Dios. Pero ahí en medio de todo eso, dice la palabra del Señor que toda la creación gime a una, esperando su plena redención, esperando su plena restauración, esperando la actuación de los hijos de Dios. Por eso la tarea, que podamos entender cuál es la dimensión de nuestras vidas con la presencia del Espíritu Santo. No solamente quedándonos de que podemos hacer lo que se nos viene en gana, porque ya no hay ninguna condenación a los que estamos en Cristo Jesús, sino que a aquellos que ya no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y que la intervención del Espíritu nos va moldeando a tal punto que podamos asumir tareas sublimes. Y que eso de clasificar la basura no sea porque el Danchi se lo pide, sino porque queremos realmente reciclar muy bien los desperdicios que botamos. Que ya no necesitamos estar
luchando contra el medio ambiente, sino que necesitamos administrar lo que nos rodea como verdaderos mayordomos, como verdaderos hijos de Dios. Que lo que en Adán se nos fue concedido y perdido por su desobediencia, con la presencia de Jesucristo en nuestras vidas, nosotros podamos ser realmente verdaderos hijos de Dios que asumen su responsabilidad. Todos los hijos de Dios somos desde pequeñitos hasta el más adulto, hasta el más grande. A los pequeñitos Pablo les dice, o Pedro les dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ellas podáis crecer. Pero ya en Hebreos dice, ya no puedo hablarles como, Pablo mismo en otra de sus cartas dice, ya no puedo hablarles como adultos, sino que tengo que volver a hablarles como recién nacidos, porque aún no han madurado. Y en esto nos está dando a entender de que el creyente, una vez que nace, tiene que crecer, y al crecer tiene que llegar a ser un adulto responsable, digno responsable de su padre. Cuando yo viajé a Perú, hasta ese día yo era cabeza de familia. El día que yo viajé a Perú, mi hijo Daniel fue al Chacho, a la municipalidad, a cambiar, de que desde ese día él se convertía en cabeza de familia. Y cuando yo regresé, él siguió firmando como cabeza de familia y yo tranquilo, porque él como adulto asumió su responsabilidad de ser el líder de la familia como cabeza de familia. Y nosotros, cada uno de nosotros, estamos llamados a ser cabeza de familia, porque tenemos un Dios poderoso que nos da la responsabilidad y el privilegio de ser príncipes de su reino aquí en la tierra. Bendito sea el Señor. En esta tarde cada uno de nosotros tenemos una decisión que hacer. Yo no puedo calificar el nivel en que tú estás en cuanto a toda esta transformación que nos llama el Señor. Pero como les digo, el punto de partida está en eso, que el renovar el espíritu de nuestra mente es asimilar que necesito a mi fe agregarle esa virtud, ese conocimiento conforme al entendimiento de Dios, ese dominio propio que me ayude a actuar como debe ser, esa paciencia que me permita soportar los momentos difíciles, esa piedad que me ayude a obrar conforme a la voluntad de Dios, ese afecto fraternal que me permita no andarme peleando con mis hermanos, sino realmente en alegría y en gozo. Y sobre todo reconocer que el amor de Dios es como hemos leído al iniciar el culto hoy. Sufrido, benigno, no jactancioso. El amor que es el que permanece para siempre. Porque Dios es amor. Y nosotros como sus hijos estamos llamados a también ser amor en toda su plenitud. Con todo lo que esto significa como verdaderos hijos de Dios. No hijos de la tecnología, pero hijos de Dios. Y como hijos de Dios, asumir en nuestra mente y en nuestro corazón ese título precioso. Verdaderos hijos de Dios. Pongámonos de pie, oremos, amados hermanos. Disculpen y gracias por su paciencia. Bendito Señor Dios nuestro, temerosos delante de ti, Señor, porque siempre será insuficiente lo que decimos, pero te pedimos con humildad de corazón que tú quites lo que sobra y agregues lo que falta, Señor, a lo que hemos expuesto en tu palabra preciosa. Y ayúdanos, Señor, a ser dignos y obedientes delante de ti, Padre querido, para que podamos ser perfeccionados conforme al deseo de tu corazón. Padre amado, bendice a cada uno de mis hermanos, a cada uno de los representantes de cada familia. Señor eterno, en este tiempo difícil, que podamos entender que no nos toca a nosotros conocer las sazones y los tiempos que solamente han sido puestos en tu corazón, amado Padre, sino que habiendo recibido la presencia de tu Espíritu Santo,
podamos ser testigos fieles tuyos, Señor, transformando este mundo con esperanza, con gozo y alegría, no importando, Señor, cómo las naciones entran en conflicto, solamente dándonos señal de que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Amado Padre, que sin temor, pero con gozo y alegría, podamos vivir el tiempo que nos das. En el nombre precioso de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias, pastor. Que Dios te bendiga.